Bueno, vamos a hacer un circuito con señales permanentes, a solucionarlo. Bien, en la hoja nos pondremos la secuencia junto con los movimientos que se hacen en cada fase, transiciones, diagrama espacio-fase y diagrama de mando. Bien, en la secuencia tenemos una serie de movimientos que se ejecutan en cada fase y tenemos unas transiciones que pasan de una fase a otra. En la primera fase, que hacemos 1 a más, 2 a menos, ¿quién es el inicio del ciclo? ¿Quién lo va a hacer? Pues lo hará el último movimiento. Y de la primera a la segunda fase, la primera a la segunda fase también tendremos un cambio de fase, una transición, y así con todas las demás fases. Ahora vamos a indicar cuáles son nuestras condiciones para transicionar de una fase a otra. Nada más empezar, es el último movimiento, el 3 a más que pisa 3S2 y un pulsador de marcha. No vamos a poner ninguna condición más, la más sencilla que hay. Ponemos 0S como pulsador de marcha porque acciona más de un actuador y 3S2, que es el final de carrera del último movimiento que se ejecuta. Bien, de la fase 1 a la fase 2 tenemos dos condiciones, 1A más, que pisará 1S2, y 2A menos, que pisará 2S1. De la segunda fase a la tercera fase pasa solamente con una condición, 1A menos pisa a 1S1. De la tercera fase a la cuarta fase pasa con dos condiciones, 1 a más pisa a 1S2 y 2 a más pisa a 2S2. Y por último, de la cuarta a la quinta, 1 a menos pisa a 1S1 y 3 a menos pisa a 3S1. Ya tenemos las transiciones. Ahora vamos a hacer el diagrama espacio-fase, donde incluiremos cada uno de los actuadores. Tenemos tres, 1A, 2A y 3A. Y ahí representamos los movimientos que ejecutan en cada fase. Si va de menos a más, habrá un plano inclinado que bajará desde abajo hasta arriba, y si va de más a menos, un plano inclinado desde arriba hasta abajo. Y si no hace nada, se queda una línea recta. Empezamos con 1A. 1A en la primera fase va a más. Entonces empieza en menos y sube hasta más. Y en la segunda va a menos. En la tercera va a más. Y en la cuarta va a menos. En la quinta no hace nada, con lo que no se mueve se queda horizontal. El 2A en la primera va a menos, empieza arriba, el reposo está fuera y empieza arriba va a menos. En la segunda no hace nada y en la tercera va a más. En la cuarta no hace nada y así son los movimientos del 2A. Primera y tercera fase. Y el 3A se mueve en la cuarta y quinta fase. En la cuarta va a menos y en la quinta va a más. En primera, segunda y tercera fase no hace nada. Y ya tendríamos el diagrama espacio-fase. Bien, ahora vamos al diagrama de mando. En el diagrama de mando lo que vamos a poner son todos los captadores de señal. El primero ponemos el pulsador de marcha. Y luego cada uno de los finales de carrera del actuador. Si hay tres actuadores, por dos finales de carrera, 6 finales de carrera o 6 captadores. 0S, pulsador de marcha, y luego 1S1, 1S2, 2S1, 2S2. 3S1, 3S2. En este diagrama vamos a indicar cómo está el final de carrera o el captador de señal, si está pisado o sin pisar, activo o sin activar. Pulsador de marcha es lo primero que se activa para iniciar el ciclo y ponemos discontinuo porque no sabemos cuándo acaba. 1S1 está pisado cuando 1A está dentro. 1 está dentro al principio de la primera fase, entre la segunda y la tercera y en la cuarta. Entonces, al principio está y enseguida cae. Entre la segunda y tercera también está. Y en la cuarta toda entera está. Y ahora solo falta unir los flancos de subida y de bajada. 1S2. 1S2 es cuando el cilindro 2A, perdona, 1A está fuera, que es entre la primera y la segunda y entre la tercera y la cuarta. Solo hay dos momentos en que es pisado. Todo lo demás está a cero. 2S1 estará pisado cuando el cilindro 2A está dentro, que es en la segunda fase. Todo lo demás sin pisar. 2S2 estará pisado cuando el cilindro 2A está fuera, es decir, un poquito nada más empezar, pero si ya cae, porque el cilindro se mueve, y en la segunda, en la última y penúltima fase, es decir, cuarta y quinta. 3S1 estará pisado cuando el cilindro 3S1 cuando esté dentro, que es solamente la transición entre la cuarta y la quinta, un momentito ahí.
y 3S2 estará pisado cuando el cilindro 3 esté fuera, es decir, la primera, segunda, tercera y al final. Vale, con este diagrama lo que vamos a representar justo abajo del diagrama son unas cajitas que representarán las distribuidoras de cada uno de los actuadores. En esas cajitas pondremos dentro del recuadrito el movimiento que ejecuta y a la derecha siempre pondremos el reposo. El recuadro de arriba será el del actuador 1A, el de abajo 2A y el de abajo del todo el 3A. Pondremos en cada recuadro el movimiento que se ejecuta cuando cambia la válvula. El reposo 1A estará en menos, pues entonces ponemos 1A menos. El cilindro 1A está dentro en reposo. El cilindro 2A, su reposo, vamos al diagrama espacio-fase y vemos que está en más, pues pondremos el reposo en 2A a más. Y al lado contrario el movimiento 2A menos. Y el 3A en reposo, vamos al diagrama, espacio-fase y comprobamos que el reposo del 3A está en más. Pues ponemos en la distribuidora 3A más a la derecha, que es su reposo. Y al lado contrario, el 3A menos. Bien, ahora nos falta poner las transiciones, es decir, las acciones que mueven las distribuidoras. El 1 más, ¿quién lo hace? La primera fase 0S y 3S2. Y en la tercera fase 1S1. Entonces hay que poner las condiciones de la primera fase y luego esas condiciones sumadas a la condición de la tercera fase. Se ejecuta en una fase o en la otra, en la primera o en la tercera. Así lo vamos a hacer con todas las condiciones, es decir, con todos los lados de las distribuidoras. Uno a menos cuando se hace. En la segunda fase lo hace la transición 1S2 y 2S1 o en la cuarta fase 1S2 y 2S2. Aquí podemos apreciar que 1S2 lo podemos sacar fuera de la operación, es un factor común, pero ya lo haremos, ¿no? Ahora para comprobar las señales permanentes no es necesario. Vamos a 2A menos. ¿Quién lo hace? En el inicio de ciclo, 0S y 3S2. Ponemos las condiciones en el lado izquierdo de la distribuidora. 2A más. ¿Cuándo se hace? Se hace en la tercera fase y lo hace 1S1. Es la transición a la tercera fase. Vamos a 3A menos. ¿Cuándo se hace? Se hace en la cuarta fase. Y la transición es 1S2 y 2S2. Y por último, 3A más será en la quinta fase y la transición será de la cuarta a la quinta 1S1 y 3S1. Ahora vamos a comprobar toda la secuencia y que no tengamos ninguna señal permanente que no nos deje avanzar. Nada más empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si vemos la primera fase hacemos 1A más y 2A menos. Vamos a ver si podemos hacer 1A más. Para hacer 1A más no tengo que tener las condiciones de 1A menos. Como veis, en las condiciones de 1A menos, 1S2 es predominante. ¿Está 1S2 en ese momento, en el instante de comenzar? No. Como no está, sí que puedo hacer 1A más porque 1A menos no tiene presión en ese lado de la válvula. Entonces, 1A más se puede hacer. Vamos a ver 2A menos. 2A menos en ese momento, lo que no tengo que tener es 1S1. Si veis en la válvula, 1S1 no tiene que estar. ¿Está 1S1 nada más empezar? Pues sí, sí que está. Eso es una señal que me va a molestar y no me va a dejar arrancar. ¿Vale? Entonces la pondremos como una señal permanente. Ahí pondremos una escamoteable. Bueno, ya hemos hecho ese movimiento. La fase 1 ya está y nos vamos a ir a la fase 2. En la fase 1 hemos hecho 1 a más y 2 a menos. En la fase 2, ¿qué vamos a hacer? Pues veréis que pone 1 a menos. ¿Qué es lo que no tiene que estar para que 1 a menos se pueda ejecutar? Pues 0S y 3S2 o el 1S1. Vamos a verlo. 0S puede ser que sí que esté, porque es el pulsador de marcha. Y como está muy próximo la condición, le pondremos un recortador de señal. ¿Vale? Entonces, aunque esté 3S2 no pasa nada, porque le hemos puesto un recortador de señal a 0S. Y 1S1 no está. Bien, y señalamos que 0S va a ir recortado, un recortador de señal. Para poder empezar, aunque mantengas pulsado el pulsador de marcha. Ya podemos hacer el 1 a menos. Vamos a irnos a la transición de la segunda a la tercera fase. En ese momento lo que queremos hacer en la tercera fase es 1 a más y 2 a más. Bien, para hacer 1 a más, ¿qué es lo que no tiene que estar? Las condiciones de 1 a menos.
¿Quién es predominante? 1S2. Vamos a ver si está en ese momento 1S2. 1S2 no está. Entonces no vamos a tener ningún problema. Voy a poder hacer 1S2 no está. Voy a poder hacer 1 más. Bien. Vamos a irnos al 2A más. ¿Qué es lo que no tiene que estar? 0S y 3S2. No va a estar porque 0S está recortado. ¿Vale? Entonces no hay ningún problema. Esa fase, la fase 3, la podemos hacer sin problemas. Y ahora vamos a irnos a la transición de la 3 a la 4. En la 4 tendremos que hacer 1 a menos y 3 a menos. ¿Qué es lo que nos tiene que dar? Las condiciones de 1 a más y de 3 a más. Bien, 1 a menos. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que no tiene que estar? 0S y 3S2, que no va a estar 0S y 3S2 porque tengo un recorte de señal, o 1S1. ¿Y 1S1 está? No, no hay ningún problema. Vamos a ver el 3 a menos. ¿Qué es lo que no tiene que estar en 3 a menos? Pues en 3 a menos no tiene que estar 1S1 y 3S1. Vamos a comprobar. 1S1 no está. Entonces me da igual lo que valga 3S1. Perfecto. Hacemos la fase 4. Vamos de la fase 4 a la fase 5. A ver si podemos hacer la fase 5. En la fase 5 tenemos que hacer 3 a más. Y para hacer 3 a más, ¿qué es lo que no tiene que estar? 1S2 y 2S2. 1S2 está... Bueno, 1S2 no está. Como 1S2 no está, ¿vale? La transición es correcta, podemos pasar y hacer la quinta fase. Ya hemos hecho el 3 a más. Y con esto hemos acabado toda la secuencia. Tenemos un escamoteable que es 1S1 y un recortador de señal que es el pulsor de marcha.